Vamos a ir entonces a Proverbios capítulo 29. Esa es la primera referencia que quiero tener. Hoy queremos hablar de este tema, corrigiendo efectivamente. Queremos hacerlo de la atención necesaria, toda la atención que sea posible para captar especialmente ustedes que tienen hijos pequeños que necesitan saber cómo corregir a sus hijos. Si esto no es así, entonces van a haber serios problemas en la vida futura de ese niño. Cuando crees que ese joven, ese adolescente va a tener serios problemas, va a crecer desformado emocionalmente y va a encontrar un mundo totalmente complicado para él enfrentar, porque le falta algo que es de vital importancia en la vida: disciplina. Cuando le falta esto a uno en su vida, está casi ya programado para tener problemas toda su vida. Toda su vida va a ir con problemas. Entonces, bueno es para nosotros, padres, entender la importancia que es ayudar a nuestros hijos en este aspecto, en su formación. Entonces, Proverbios 29, el verso 15 nos enseña sobre eso, la vara y la corrección. Y yo quiero que noten esas dos frases porque son dos cosas diferentes, la vara y la corrección. Sabe que a veces hoy en día se enseña en algunos, y la filosofía del mundo es que no hay que usar la vara, que la vara no es algo digno o que un niño debe de usarla, debe de experimentarla, y entonces no la usan. Pues no es posible corregir sin vara y no es posible usar la vara sin corregir. Ahora, es importante para nosotros entender por qué Dios la puso allí. Yo no estoy hablando en este momento de abusar, de golpear, de dañar, de marcar a los hijos. No estoy hablando de eso, y como van a ver en la enseñanza, no es eso el punto específico. Pero dice aquí la Escritura que hay que usar la vara y hay que usar la corrección, porque las dos juntas dan sabiduría. Y el muchacho consentido o la muchacha consentida avergonzará a su madre. Por eso en el verso 17 nos enseña y nos anima a hacer eso. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hija y te dará descanso. Y además de darte descanso, va a traerte alegría a tu alma. Alegría a tu alma. Eso es uno de los tantos versículos en el Antiguo Testamento que nos enseña la importancia de ayudar a nuestros hijos en ese particular. Efesios 6:4, por el otro lado, nos enseña el mismo principio. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está otra vez, disciplina y amonestación del Señor. Allí tienen ya algo sobre la instrucción, sobre la introducción. Yo les animo a que cuando lleguen a su casa hagan ese estudio que está allí. Está en forma de nada más con letras mayúsculas para que vean lo efectivo que es y lo productivo que es la corrección o disciplina. Lo productivo que es, lo ayuda que cuando llegue a su casa vean la Biblia esos versículos y allí tiene una motivación enorme para ayudar a nuestros hijos en ese particular. Disciplina es una de las 7 necesidades que este escritor en este libro menciona. 7 necesidades básicas que tienen todos los niños. Dice este escritor en su libro las 7 necesidades de un niño. Lo di en una clase de escuela dominical hace unos años atrás. Lo usamos como manual. Quizás algunos de ustedes estuvieron en esa clase. Una de esas necesidades, dice, es ser importante. 2, sentir seguridad. 3, ser aceptado. 4, amar y ser amado. 5, disciplina. 6, ser alabado. Y 7, necesita a Dios. 7 necesidades básicas que todo niño tiene.
Si usted compró el libro, dele una revisada si tiene niños pequeños, y si no, léalos también, porque le va a servir cuando sus hijos crezcan y lleguen a ser entonces sus nietos. Va a ser de ayuda a recordar esto. 7 necesidades básicas. La séptima, la quinta es de la que estoy hablando hoy: disciplina. No hay duda que cuando ustedes ven allí el efecto que causa la disciplina en el estudio que les dejo allí en letras rojas en su bosquejo, usted mira que disciplinar efectivamente vale la pena, da resultados, produce cambio en nuestros hijos para bien. Así es que no descuiden ese aspecto de la formación de sus hijos. Necesitan disciplina tanto como necesitan también comida, como necesitan ropa, techo, medicina, todas esas necesidades en el aspecto físico. La disciplina es un aspecto que corresponde al alma en un sentido, al aspecto emocional de nuestros hijos. Por eso debemos de hacerlo. Lo que quiero enfocar esta noche es básicamente la motivación para disciplinar a nuestros hijos. Eso es lo que quiero enfocar, la motivación. Y aunque ya lo he dado estos estudios en otra ocasión, quiero enfatizar algo que yo creo que al verlo ustedes estarán de acuerdo que tiene sentido. La motivación, en otras palabras, ¿para qué disciplinar? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar en esa práctica de disciplina? Al suplir esa necesidad de los niños. ¿Qué es lo que queremos suplir en esa, al llenar, al suplir esa necesidad? Bueno, queremos ayudarle a que sea disciplinado. ¿Y qué cosa es disciplina? Son limitaciones que nos imponemos o nos imponen para alcanzar un propósito. Esa es disciplina, simplemente. Son limitaciones que nos imponen o nos imponemos con el fin de alcanzar ciertos objetivos. Así es que queremos tener en mente en este momento qué es corregir, qué es la motivación para corregir, qué debo de tener en mente cuando voy a corregir, cuál es la motivación que debe de impulsarme a eso. Tristemente, hoy en día, muchos padres no están disciplinando a sus hijos, están usándolos como saco de boxeador. ¿Sabe qué es eso, verdad? Donde el boxeador da quitando de su frustración o haciendo cualquier otra cosa más. Algunos han roto ventanas o puertas que están huecas, o también el chirro, cuando dan un golpe y de frustración dejan el agujero allí en la pared. Muchos padres están usando a sus hijos de esa manera. Cuando les provocan, están frustrados y para sacar su frustración le dan un jalón de orejas o le rompen la cara o le dan una cachetada abierta, y eso no es disciplinar, eso no es darle un chanclazo, como decimos. No, eso no es disciplina de ninguna manera. Muchos padres es lo que están haciendo. Quiero que entienda hoy y que comprenda lo que ahora quiero decir. La motivación para disciplinar a nuestros hijos. Primero, queremos formarlos, queremos capacitarlos y formarlos para que produzcan frutos que honren a Dios. Capacitarlos y formarlos para que produzcan frutos que honren a Dios. Honrar a Dios. ¿Qué cosa es honrar a Dios? Honrar a Dios es venerar a Dios, admirar a Dios, estimar a Dios. Eso es honrar a Dios. Cuando nuestros hijos han llegado, y esa es la motivación principal, capacitarlos y formarlos para que produzcan frutos que honren a Dios, para que ellos aprendan a venerar a Dios, admirar a Dios, estimar a Dios. Muy difícil es para un padre o padres enseñar a sus hijos a admirar a Dios, a venerar a Dios, a admirar a Dios. Muy difícil es para padres hoy en día enseñar a sus hijos a venerar a Dios, a estimar a Dios, a admirar a Dios. Muy difícil es enseñarles cuando no los traemos a la escuela dominical.
Cuando no venimos con ellos el domingo en la noche, solo el domingo en la mañana. Cuando los ocupamos a ellos el domingo en la noche en un deporte, en cualquier actividad, en el parque o en la piñata. Es imposible enseñarles a ellos a honrar a Dios, a admirar a Dios, a venerar a Dios, a estimar a Dios, porque lo que hemos hecho es enseñarles a ellos a despreciar a Dios. Entonces, tengamos cuidado lo que estamos haciendo. Queremos capacitarlos y formarlos para que produzcan frutos que honren a Dios. Nuestra meta es convertirlos en árbol productivos. Nuestra meta es convertirlos en árbol productivo. Salmo 1 nos da esta idea. Dice que el hombre que medita en la ley de Jehová y en su ley medita, que se deleite en la ley de Jehová y que en ella medita de día y de noche, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero ¿qué produce un árbol? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona se convierta en un árbol que da su fruto a tiempo y que su hoja no se cae? ¿Qué es lo que? Porque ahí está hablando figurativamente. No está hablando de árboles, por seguro. Está hablando de personas. Por eso empieza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnero se ha sentado. Por eso empieza así. Entonces, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce un árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? Allí dice en el Salmo 1, debe de subrayarlo para que lo tenga allí claramente. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra meta, es convertir a nuestros hijos en que sean árboles que produzcan fruto, que glorifiquen a Dios. ¿Y cómo lo produce? Es el varón que no anduvo en consejos de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Además de esto, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando logramos esto, hermanos, cuando logramos esto, nuestros hijos ahora están llegando a ser árboles productivos. Productivos. Esa es nuestra meta en la disciplina, es convertirlos en árbol productivo. Por eso entonces debe ser convicto para salvación. Debe ser convicto para salvación. ¿Y cómo se produce esa convicción? Por medio de la palabra. La fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso la importancia de tener devocionales. ¿Para qué? Para que ellos vengan bajo convicción de salvación. Que nuestros consejos sean respaldados por un buen ejemplo. Repito, que nuestros consejos sean respaldados por un buen ejemplo. Buenos consejos y malos ejemplos confunden a nuestros hijos. ¿Lo entendimos? Buenos consejos, malos ejemplos. Hay muchos padres que dan buenos consejos a sus hijos, pero dan un mal ejemplo y eso trae confusión total. Nuestros hijos, una vez que han sido salvos, por eso repito y voy a repetir esto porque hoy en día se está levantando una generación que está en la iglesia pero que no conoce a Dios, no teme a Dios, no conoce sus mandamientos. La razón de eso es que los traen a la iglesia para ver si aquí se los convertimos en personas salvas. Hermano, en la iglesia no, empieza en su casa. Nadie puede tomar el lugar de tu padre, de tu mamá. Nadie puede reemplazarlos a ustedes. Nosotros les reforzamos aquí en la iglesia, en la clase de escuela dominical. Les reforzamos, pero si ustedes no hacen nada en su casa, más que enseñarle a sus hijos a ver televisión, a jugar con esos juegos electrónicos y a jugar en la casa y a dormir y comer, ustedes están invirtiendo, el tiempo están perdiéndolo, lo traen a la iglesia a ver si aquí les ayudamos y aquí viene él y o está dormido porque viene con un sueño bruto porque no ha hecho nada en su casa más que comer y jugar y viene a la iglesia, ahora que le hace falta su jueguito electrónico, se aburre y aburrido después se aburra. No oyó el mensaje, no entendió lo que dijo. Y si es en la noche como se olvidó ahora, la mitad quizás no me entienden. Tremendo mensaje de esta mañana.
Esta mañana en el mensaje de inglés, ustedes jóvenes van a estar, si no se entregan al Señor, van a estar sufriendo en el infierno más que el mismo demonio. Ustedes, la juventud y las parejas jóvenes que vienen al servicio en inglés, el mensaje de la mañana era un mensaje para que lo piense bien lo que están haciendo. Yo sé que muchos de que estaban en español no oyeron, estuve escuchándolo. ¿Qué mensaje? Aquí quizás no lo recuerdas, pero si no eres salvo y vas al infierno, vas a recordarlo toda la vida. Vas a oír al pastor Jeremy predicando ese mensaje. ¿Qué se te pasó? Oro al Señor, que usted se entregue al Señor y no dé por hecho que ya es un hijo de Dios solo porque viene a la iglesia, solo porque se bautizó y toma la Santa Cena. Padres, el trabajo nuestro es ese, esa es la meta, convertirlos en árboles productivos. Una vez que ha sido traído bajo la convicción de salvación, porque en el hogar ha habido enseñanza, ha habido ejemplo, han habido consejos respaldados por un buen ejemplo. Han ido a un campamento donde se les enseñó la palabra de Dios. Vinieron a una escuela dominical donde se les enseñó la palabra de Dios. Oyeron mensaje. Ahora son salvos. ¿Qué más hay que hacer? Debemos de estimularlos a andar con Dios. Estimularlos a andar con Dios. Les he dicho esto antes, pero lo repito porque la repetición es la mamá de la enseñanza. Para andar con Dios necesitamos todos nosotros 3 actitudes. La primera actitud es dependencia de Dios, amor a Dios y disciplina. 3 virtudes o 3 características o 3 prácticas piadosas que todos nosotros necesitamos para andar con Dios. La dependencia de Dios es fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Amor a Dios viene de la gratitud. Gratitud viene de recordar los beneficios de Dios. Disciplina son limitaciones que ponemos, que nos ponen o nos imponen con el fin de alcanzar un propósito. Nuestro objetivo debe ser, el número 2 en sus notas, que tengan el deseo de honrar a Dios. Nuestro objetivo debe ser que tengan deseo de honrar a Dios. Oiga bien, que tenga deseo de honrar a Dios. Que tenga deseo de honrar a Dios. Ese es mi objetivo. Mi meta es convertirlo en árbol productivo. Quiero que sea salvo, que aprenda a andar con Dios. Y ahora, mi objetivo, que es diferente que la meta, que tenga deseo de honrar a Dios. Yo veo muchos hijos de cristianos que se llaman cristianos que no tienen ningún deseo de honrar a Dios. Ninguno. Yo veo muchos hijos de cristianos, desde el púlpito a las bancas, maestros, diáconos y pastores, que sus hijos no tienen ningún deseo de honrar a Dios, ningún deseo. ¿Qué es honrar a Dios? Es admirar a Dios, estimar a Dios. ¿Cómo hacemos los padres para que nuestros hijos tengan el deseo de honrar a Dios? ¿Qué hacemos? Les recomiendo que hagan estas 2 cositas. Primero, cuenten a sus hijos, contemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestro caminar por fe en Él. Contemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nosotros al caminar nosotros por fe con Él. Contemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida al caminar por fe con Él. Cuando lo hagamos, tengamos cuidado, hermanos, de no ser jactanciosos, de no quitar y no poner,
Mire, ese método lo enseñó Dios. Está en Éxodo capítulo 10 y verso 2. Dijo Dios que había que explicarle a nuestros hijos, había que decirle, eso le dijo a la nación de Israel, para que enseñes a tus hijos, le dijo en Éxodo 10:2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Más adelante volvió a decirle eso a Josué. Noten ustedes algo interesante que yo quiero animarle a ustedes a no cometer. No cometan el error que cometió Josué. Vayan conmigo a Josué capítulo 4. Esto es algo interesante. ¿Saben ustedes, hermanos, que Josué y los líderes que entraron con él en la tierra prometida perdieron su generación? ¿Saben ustedes eso? A pesar del tremendo líder que era Josué. A pesar de su caminar con Dios. Pero ¿saben ustedes que se perdió esa generación? Esa fue la generación de jueces. ¿Y qué tenemos? La declaración en Jueces es que se levantó una generación que no conocía a Dios ni las cosas que Dios había hecho. ¿Y culpa de quién fue eso? De sus líderes. Quiero que vean Josué capítulo 4, 20 y 21. Y vean lo que dice. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Israel pasó en seco por este Jordán. Quiero que vean lo que Dios le dijo a Josué que dijera. Josué 4:7. Bueno, empecemos con el 6. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Qué dijo Josué? Aquí está. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Es igual o hay diferencia? ¿Hay diferencia o es igual? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Josué ni mencionó el arca, ni lo mencionó siquiera. Note que dice, ¿qué fue lo que él dijo? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Lo que Dios le dijo fue, no, el arca de Jehová pasó por este río. Y cuando el arca pasó, pasó en seco. El enfoque de Dios era el arca. El enfoque de Josué fue Israel. Cuando contemos a nuestros hijos las cosas que Dios hizo en nuestra vida para animarles a que tengan deseo de honrar a Dios, no hagamos como hizo Josué. ¿Saben quién se enfocó Josué? En el pueblo, no en Dios. Dios no se enfocó en el pueblo, se enfocó en él. El arca de Jehová pasó. Hermanos, ¿cuáles obras de las muchas que Dios ha hecho en nuestra vida conocen nuestros hijos? ¿Cuáles obras de las muchas que ha hecho Dios en nuestra vida conocen nuestros hijos? ¿Se las hemos contado? ¿Hemos testificado a ellos de esto? Es con el fin de que ellos tengan deseo de honrar a Dios. No solamente contemos a los hijos lo que Dios ha hecho en nuestro caminar por fe con Él. Comparemos nuestro presente por la gracia de Dios con lo que sería nuestro presente sin la gracia de Dios. Comparemos lo que es nuestro presente con la gracia de Dios y lo que sería nuestro presente sin la gracia de Dios. Vaya primero a los Corintios capítulo 6.
Primero los Corintios capítulo 6 y note empezando en el verso 9 lo que dice la Escritura. Dice primero los Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Queremos estimular a nuestros hijos, es nuestro objetivo, que tengan deseo de honrar a Dios. No solamente les contemos a los hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida al caminar por fe con Él. Contemos a nuestros hijos y comparemos nuestro presente con la gracia de Dios con nuestro presente sin la gracia de Dios. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar que Dios ha hecho maravillas en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra alma. La bendición de Dios, dice Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios. Cuenta a tus hijos la bendición que es ser salvo. Habla con tus hijos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! El ser hijo de Dios. Dejemos, padres cristianos, dejemos de renegar, dejemos de criticar, dejemos de condenar a los demás cristianos en frente de nuestros hijos. No hagamos tacos al pastor. Tantos padres de familia hablan delante de sus hijos del pastor como que fuera lo peor que hay. Y luego quieren que sus hijos, delante de los cuales criticaron al pastor, respeten al pastor, lo oigan. Si usted mismo lo destruyó, critican al pastor, critican a los diáconos, critican a los maestros económicos, critican a todo mundo, Raimundo y medio mundo. Y luego se asustan porque los hijos están amargados, frustrados, enojados, desconfiados y rechazando a todo cristiano y todo con el cristianismo. Pues usted lo hizo así. Usted sabe que todos tenemos defectos, ¿verdad? No mencione los defectos, alabe las virtudes. Enseñe a sus hijos a tener temor, aprecio, admiración, respeto. Por eso estamos diciendo, comparemos nuestro presente con la gracia de Dios con nuestro presente sin la gracia de Dios. Hermanos, el problema hoy en día es que hay muchos padres cristianos que en la desgracia que viven espiritual no se diferencia mucho de alguien que ni salvo es. Están casi iguales. Y los hijos dicen, es la misma cosa. Escucha, hermanos, con nuestra vida disciplinada por amor a Dios, enseñemos con nuestro ejemplo a nuestros hijos la diferencia que hay entre ser hijo de Dios y ser hijo del diablo. Con nuestra vida disciplinada por amor a Dios, enseñemos a nuestros hijos la diferencia que hay entre ser hijo de Dios y ser hijo del diablo. Nuestra motivación para disciplinarlos es capacitarlos y formarlos para que produzcan fruto que honre a Dios. Para lograr esto, los hijos deben ser convictos para salvación, deben ser estimulados a andar con Dios. La motivación, les digo en el número 3, la motivación para disciplinar a nuestros hijos debe ser por eso teocéntrica, no egocéntrica. Teocéntrica, no egocéntrica. Las reglas que tengamos en el hogar, los estandartes que vamos a tener, deben ser, escucha bien, deben ser estimulados por la gloria de Dios y deben de estar basados en la palabra de Dios. Los reglamentos y los estandartes que vamos a tener en el hogar y debemos de tener, deben ser estimulados por la gloria de Dios. En otras palabras, ¿por qué voy a poner este reglamento en mi casa? ¿Por qué?
¿Por qué lo voy a poner? Porque quiero que en esta casa honremos a Dios. Y esta regla que voy a poner, ¿para qué? ¿En base a qué la voy a poner? ¿En base a qué? A lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la razón de poner ese reglamento es porque queremos honrar a Dios con esta práctica. ¿Y de dónde saqué esta práctica? ¿Cuál es la base para esta práctica? La palabra de Dios. El padre cristiano no queremos, no debemos de ir con los hijos y decirles, aquí se hace esto porque aquí mando yo. Podemos, pero no debemos. Debemos bien decirle en esta casa, hijo, queremos honrar a Dios. A mí me ha ido muy bien por honrar a Dios. Mucha de la bendición que tú tienes es porque tu papá y tu mamá honramos a Dios. Ahora, tú quieres que con esta conducta tuya, que te aceptemos esto, eso va a alejar la bendición de Dios de nuestro hogar y de tu vida. No se puede. Ahora, eso no se hace jamás si lo hemos empezado a hacer desde que están en el vientre. Muchos padres lo están haciendo ahora cuando el hijo tiene ya 19 años, 20 años y ya anda solo, vive en su casa y no les da ni para luz, ni para agua, ni para comida, ni para nada. Debe un hijo que vive en su casa, en la casa de sus padres y trabaja, tiene dinero y puede pagar, debe cooperar para cumplir el presupuesto de esa casa o no. Debe de hacerlo. Debe de hacerlo. Ahora, no tenemos que hacer un pleito si le hemos entrenado a que se haga eso. Ahora dice, pastor, es que si lo hago le queda poco dinero. Bueno, es cosa suya, papá, lo que quiere hacer con ese dinero. Lo puede guardar para dárselo más adelante a él o a ella. Pero que se lo dé, que lo pague. La motivación para disciplinar a nuestros hijos debe ser teocéntrica, no egocéntrica. Las estandartes, las reglas que tenemos deben ser estimuladas por la gloria de Dios y deben estar basadas en la palabra de Dios. Nunca, jamás debe de ser por lo que dirán de nosotros. Nunca debe ser eso. Nunca debe de ser, tú haces esto porque yo soy diácono en la iglesia. Tú debes de hacer esto porque yo soy el pastor de la iglesia. Tú debes de hacer esto porque yo soy maestro de escuela dominical en la iglesia. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué clase de diácono soy? ¿Qué clase de pastor soy? ¿Qué clase de maestro de escuela dominical soy? No, por esto, porque yo soy esto, tú debes de hacer esto. Hermanos, eso nunca, jamás se debe de decir. Jamás. Nuestros hijos deben de aprender desde pequeñitos en el hogar que la razón por qué no hacemos esto, por qué hacemos esto, es porque esto honra a Dios, esto deshonra a Dios. El proceso de convertirlos en árbol fructífero, en ese proceso, hermanos, deben de entender esto, que convertirlos en árbol fructífero, convertirlos en árbol fructíferos es un proceso que toma tiempo. No resulta así. Es un proceso que toma tiempo. Recuerdan, les dije esta mañana que Moisés, ya siendo grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ya siendo grande. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque en su niñez su mamá le enseñó quién era su pueblo, quién era su Dios, y cuáles eran los mandamientos de su Dios, de su palabra, y las bendiciones que era el honrar a Dios. Ya grande. Pero es que en la cuna y desde bebito hasta que creció, su mamá le enseñó todo esto. Así es que cuando ya era grande, rehusó. Despreció a Egipto, el trono, los placeres y los tesoros. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Eso es el trabajo. Convertirlo en árbol fructífero. Es un proceso. No resulta así en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso que toma tiempo.
toma dedicación, toma trabajo. Deuteronomio 6, del 6 al 9, ahí está el proceso. Convertirlos en árbol fructífero. En ese proceso resulta en una relación saludable con nuestros hijos. Usted no puede practicar Deuteronomio 6, del 6 al 9, si lo practicamos. ¿Sabe qué resulta? Una relación con nuestros hijos cuando lo hacemos. Una relación con nuestros hijos. Si practicamos con nuestros hijos solamente eso, Deuteronomio 6, del 6 al 9, usted va a ver cómo esa práctica resulta natural, una relación con los hijos, una relación con ellos, que se vuelve natural. En esa relación con los hijos, esa relación saludable, esa relación saludable es la base para poner reglamentos. Relación saludable nos ayuda a poner reglamentos. Cuando tenemos una buena relación saludable con nuestros hijos, ponemos reglamentos en el hogar, resulta un resultado, resulta de allí un producto apropiado, correcto. Ahora, si nuestra motivación es correcta, nuestra relación va a ser correcta, el fruto, el resultado de esa motivación va a ser correcto. Por eso, la buena motivación para disciplinar resulta en buena metodología. La buena motivación para disciplinar resulta en buena metodología, lo que resultará en buenos resultados. Recuerden eso, ahí lo tienen en la número 4. La buena motivación para disciplinar resulta en buena metodología, lo que resulta en buenos resultados. Lo que pasa hoy en día es que muchos padres cristianos no tienen una buena motivación para disciplinar a sus hijos. La motivación no está allí. Y cuando lo hacen por motivos equivocados. Y cuando no tenemos buena motivación, tenemos mala motivación, usamos malos métodos y resultan malos resultados. Por eso, hermanos, entiendan esto. La motivación teocéntrica, centrada en Dios, en su palabra, en su honra, la motivación teocéntrica nos lleva a disciplinarlos. La motivación egocéntrica, centrada en nosotros, nuestro nombre, nuestra reputación, que van a decir de nosotros, esa motivación nos lleva a malos métodos. Si cambiamos nuestra motivación, vamos a cambiar nuestros métodos, porque la buena motivación nos ayuda a tener buenos métodos. La mala motivación nos lleva a usar malos métodos y el resultado es desastre. Por eso hay diferencia entre disciplina y castigo. No es lo mismo. Hay muchos padres cristianos que tienen motivación equivocada para disciplinar, corregir a sus hijos. Y la corrección es un castigo. El castigo siempre enfoca, como les he dicho ya, el pasado. Enfoca el pasado. No se puede cambiar porque el pasado no se puede cambiar. Y resulta en torturar a los hijos. La disciplina enfoca hacia el futuro. Hacia el futuro. El futuro siempre se puede cambiar. Y cuando enfocamos el futuro, ahora le ayudamos a corregir su presente para que su futuro no sea un desastre. Muchos padres cristianos no están pensando en el futuro de los hijos cuando los disciplinan. Por eso, en vez de disciplinarlos, los castigan. Y al castigarlos, los pierden. Ponen reglamentos hasta que ya el hijo tiene 13, 14, 15, 16 años.
Es muy tarde para entonces. Yo estoy firmemente convencido que los padres tenemos nada más 12 años para formar a nuestros hijos. 12 años. Si tus hijos están llegando a los 12 años, apúrate a ver qué puede hacer ahorita para implementar todo esto. Vaya a casa y ore, ayune y empieza a cambiar todo y empieza a trabajar con tus hijos como nunca. Empieza a pedirle perdón por haber sido negligente, descuidado, apático a las cosas de Dios, por no haber hecho las cosas que debiste haber hecho cuando debimos haberlos hecho. Dile que te perdonen, que trabajen contigo, que ayuden, que busquen, que vamos a clamar a Dios juntos. Dale a conocer a ellos la angustia, la aflicción que hay, porque tus hijos, si no se han entregado a Cristo, van rumbo al infierno. Y si no dan fruto de salvación, aunque vengan a la iglesia, ni son salvos, ni tienen interés en honrar a Dios. No tienen interés en honrar a Dios. No tienen interés. Y esa es la preocupación. Debe de afligirte. Cuando miras a un hijo de 15, 16, 17, 18, 19 años sin interés de honrar a Dios, ¿me entiende eso? No quiere honrar a Dios, no quiere amar a Dios, no ama la palabra, no ama la obra de Dios, no ama el vivir para Dios, no ama servir a Dios, no ama nada de lo celestial, todo de lo terrenal. Y si es así, es porque vive y anda y alimenta la única naturaleza que tiene, vieja naturaleza. Debemos de preocuparnos cuando ya tiene un hijo 15, 16, 17 años. No quiere nada con Dios. Nada con Dios. Ya tiene 20, 22, 23, ya se va a casar. No quiere nada con Dios. No lo miras leer, no lo miras la Biblia, no lo miras orar, no lo miras buscar las cosas de Dios. No quiere compañerismo con nadie en la iglesia. No tiene interés en nada aquí en la iglesia. Sus amigos son de allá, del mundo, de la escuela, aunque sea cristiana. A mí no me importa que nuestros hijos vayan, mire, aunque nuestros hijos vayan a la escuela cristiana, deben tener un afecto para su iglesia local y para los miembros de su iglesia local. Si vienen a la iglesia local, aquí como que allá, oiga, aquí están los jóvenes. ¿Dónde están sus jóvenes el miércoles? ¿Por qué no vienen a los jóvenes el miércoles? ¿Dónde están sus jóvenes en la escuela dominical? ¿Por qué no los manda a la clase de escuela dominical para que convivan con otros jóvenes? No, es que mi niño no se mete con nadie. Pues es anormal. Ay, ya me le puso muy serio, pastor. Pues qué raro que no quiere nada con nadie. ¿Estás seguro? ¿No será que no quiere nada con nadie en la iglesia? Pero allá afuera sí. Pues esto debe decirte algo. Qué raro, hijo. Tú no quieres nada con amigos de la iglesia, pero en el mundo encuentras amigos en cada esquina. Mira todos los que te llaman. Dame el teléfono, dame el teléfono, quiero verlo. No, mi teléfono es mío. No, pero quiero verlo. No, pero es que es mío. Yo sé, pero yo lo pago. Hay padres que tienen miedo pedirle a sus hijos ver el teléfono. Dicen, no, este es mi teléfono. ¿De dónde sacó eso? Hermano, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿No es que usted y yo somos responsables de nuestros hijos o no? Entonces, ¿por qué no puede usted como papá ir a ver el teléfono de tu hijo, de tu hija, que nomás tiene 12, 13, 15, 16, 17 años? ¿Eso es ofensivo? ¿Le haría bien que usted tenga acceso a su teléfono o no le haría bien? ¿Qué piensan ustedes, padres? Entonces, ¿por qué no tiene acceso usted? Eso es my business. Yo sé. Pero el día que venga el fracaso en tu vida, el llanto, la aflicción, el embarazo sin marido, el apoyo económico por tantos años, el día que venga el fracaso moral, el día que andes en drogas y en vicio, el día que te arresten por andar en desorden, adivina quién va a ir a pagar eso. Por eso, ¿cómo está esto? Les doy nada más el punto número 2, el AB, porque el tiempo ya nos ganó. Otra vez, para
que sean sabios y más productivos. Capacitarlos para que sean sabios y más productivos para Dios. Sabios y más productivos. Sabios y más productivos para Dios. ¿Qué es sabiduría? Ya lo saben. Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Ver la vida desde el punto de vista de Dios. Esa es sabiduría. ¿Y qué dice Proverbios 29:15 que da sabiduría? La vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección deben estar juntos. La sabiduría en ellos va a ayudarles a distinguir y a decidir. La sabiduría en ellos les va a ayudar a decidir entre lo bueno y lo malo. Les va a ayudar a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Además de eso, la sabiduría les va a ayudar a distinguir entre lo que es bueno y lo que es mejor. Empezamos por saber lo bueno y lo malo y luego entre lo bueno y lo mejor. A veces oigo padres cristianos y dicen, yo no sé qué tienes de muchacho, está bien tarugo. Pues no olviden un dicho que dice que la fruta no cae muy lejos del árbol. Ya lo entiende, ¿verdad? Si este muchacho está bien atravesado, pues hay que preguntarle quién es el papá y la mamá. De alguien aprendió. Ese es el árbol. Y está el palo. Bueno, entonces ya sabe los proverbios también. La sabiduría, hermanos, esa es nuestra meta. Esto debe ser, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos capacitándolos para formarlos para que produzcan frutos que honren a Dios? Porque queremos disciplinarlos, esa es nuestra motivación en la disciplina. Queremos alcanzar esas dos cosas, capacitarlos y formarlos para que produzcan frutos que honren a Dios, pero también capacitarlos para que sean sabios y más productivos para Dios. Ya les he dicho otras veces que Noé no tenía hijos cuando empezó a hacer el arca. 120 años después le nacieron sus hijos y crecieron mientras él hacía el arca. No 120 años después, pero muy poco después, porque si usted saca allí unos 20 años después le nacieron sus hijos. De 20 años después que había empezado a hacer el arca, le nacieron sus trillizos. Eran trillizos. Y en los 100 años que los creó antes de casarse, les enseñó cómo escoger una buena muchacha cristiana. Les enseñó. Y ellos, guiados por su padre y por las enseñanzas que recibieron de sus padres, escogieron las únicas 3 muchachas piadosas que habían en el mundo entero. Las únicas 3. Yo creo que Noé, de alguna manera Dios intervino. Yo no sé cómo era el pueblo donde vivían, qué tan grande era, si habían aviones, si no habían aviones. Una cosa por seguro es que había gente muy entendida en esos años. Y después también. La historia del hombre no es que viene de las cavernas y se ha ido inteligenciando. No, es al revés. Viene de conocer a Dios, a irse alejando de Dios y a hacerse más bruto conforme se aleja de Dios. Es que a veces lo ponemos tan bonito y dice, ay, qué lindo es eso. No, cuando lo dejamos de Dios, somos necios. Dice Dios en su palabra, dice el necio, no hay Dios. Mientras, esa es la historia verdadera, habiendo conocido a Dios, Romanos 1, lo despreciaron y al irlo despreciando se ha ido más necio, y en ese proceso se ha hecho más. Yo no sé cómo decirle, pero yo no sé, busque la palabra, yo no sé cuál palabra quiere ponerle. Mientras más se aleja de Dios, más se ha ido haciendo. Noé ayudó a sus 3 hijos, los guió para distinguir entre lo bueno y lo mejor,
Y así fue como encontraron las 3 únicas buenas muchachas que habían en ese tiempo. Sus hijos eran sabios, porque eran salvos, eran fructíferos, y no había templo ni había iglesia. Entonces me dice que sí se puede. Jeremías 35, 5 al 10 dice que los padres influyen más sobre los hijos que los propios pastores. Termino, hermanos, diciendo que los padres contribuimos o detenemos el fracaso en los hijos. Los padres contribuimos o detenemos el fracaso en los hijos. O contribuimos al fracaso o detenemos el fracaso. Pongamos atención a todo lo que hacemos con nuestros hijos. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare. Hermanos, muy pocos hogares cristianos practican hoy en día lo que se llama el altar familiar o devocional. Muy pocos padres cristianos lo practican. Los que los practican no lo hacen todos los días, sino que tal vez 2, 3 veces por semana. Esos son los poquitos, y los demás no lo practican para nada. Y la pregunta es, ¿por qué? Si le preguntamos por qué, ¿sabe cuál es la razón por qué no se practica? Adivinen. Estamos muy ocupados. No hay tiempo. No hay tiempo. Y dejamos las cosas de valor eterno para alcanzar las cosas de valor terrenal. La única cosa que llevamos al cielo son nuestros hijos. Pero a ellos los perdemos por andar ocupados para ganar casa, carros, diversiones y otras cosas que aquí se van a quedar, como vimos esta mañana. Así es que, en español, así es que, ¿quién es, hermanos? ¿Quiénes son los principales responsables del fracaso o del éxito de los hijos? ¿Quiénes creen ustedes que son? Eso es ser un buen padre. Ser buenos padres es hacernos responsables del éxito o del fracaso de nuestros hijos. Hacernos responsables. Yo soy responsable. Yo soy responsable. Los padres, papá y mamá, son responsables del éxito de los hijos o del fracaso de los hijos. Eso es ser buen padre. Decir yo soy el responsable, y eso será así mientras yo viva. Yo estaré luchando y haré todo cuanto sea necesario. Les dije ahí en la conclusión, la corrección bíblica produce obediencia a Dios. La obediencia a Dios produce toda clase de bendición. La corrección bíblica trae bendición de Dios sobre nosotros. La corrección bíblica produce obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios es una práctica que abre las ventanas de los cielos para que venga la bendición de Dios. ¿Y qué dice Proverbios 10:22? La bendición de Dios es lo que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, piensa qué estás haciendo con tus hijos. Ustedes que tienen hijos pequeños, piensa lo que están haciendo con tus hijos. Padres, tomen en serio a Dios. No juguemos con Dios. No hagamos de Dios un ser que se ajusta a nuestras necedades. Dios, como el predicador esta mañana en inglés predicaba, Dios es Dios. Y nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Él es Dios. Dios pide que nosotros cambiemos. Él no. Porque lo que Él manda siempre es lo mejor. Siempre. Mira entonces en tu hogar. Mira cómo está tu hogar y haz los cambios. Haz los cambios necesarios. Usando la palabra de Dios que esta noche vimos, empieza a ver qué está pasando en mi hogar. ¿Qué está pasando?
Ustedes jóvenes que un día van a formar hogar, pregunte, ¿cómo va a funcionar mi hogar? ¿Qué lugar va a tener Dios en mi hogar, en mi vida? ¿Va a ser lo más importante o más, muy, menos o nada? ¿Qué lugar tendrá Dios en mi vida, en mi matrimonio? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida hoy? ¿Es lo más importante? ¿Estoy en verdad comprometido con Dios? Ahí empieza todo. Empieza por allí. Empecemos por allí. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Oh,